Bienvenidos, hoy hablaremos sobre circuitos eléctricos. El circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, por los que puede circular corriente eléctrica. Debemos comprender que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones o flujo de carga eléctrica que en un circuito eléctrico viaja por medio de un conductor. Además, podemos mencionar que se mueve del polo negativo al polo positivo. Por otra parte, cuando hablamos de la corriente continua, que es un tipo de circuito eléctrico, debemos ver que la corriente en este tipo de circuito eléctrico circula en la misma cantidad y en el mismo sentido. Por tanto, fluye en una misma dirección. Para poder entenderlo mejor, vamos a ver las partes de una corriente continua. Tenemos la FEM, que en este caso vendría a ser la pila. Tenemos el conductor o el hilo conductor, el interruptor y el receptor. Analicemos cada una de estas partes. En primera, comencemos con la FEM. La FEM es conocida también como fuerza electromotriz, fuente de energía o en este caso lo que vendría siendo la pila. Cuando hablamos de la FEM, hablamos básicamente de dispositivos que suministran corriente eléctrica a un circuito eléctrico y lo logran gracias a la diferencia de potencial, pues gracias a este elemento son capaces de bombear o impulsar la corriente eléctrica. Para entenderlo mejor, podemos encontrar una pequeña analogía. Esta la podemos encontrar dentro de las fuentes que funcionan con bombas hidráulicas, ya que si bien es cierto, estas funcionan de la siguiente manera. Las bombas hidráulicas impulsan bajo una fuerza mecánica el agua a chorros. Si buscamos la relación, podemos decir que las bombas hidráulicas son la fuerza electromotriz o la FEM, la fuerza mecánica vendría a ser la diferencia de potencial y el agua las cargas o los electrones. Por otra parte, la FEM también posee una resistencia interna, la cual se denota por una letra R minúscula, la cual siempre se comporta en función a la ley de Ohm, la misma que pone una relación entre la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia externa, pero en este caso reemplazaríamos la resistencia externa por una resistencia interna. En ese sentido, y por tanto, la caída de potencial que sufre por causa de esta resistencia interna está en función a la intensidad por la resistencia interna. Por tanto, podemos decir que nuestra diferencia de potencial a través del circuito no siempre se va a cumplir que la fuerza electromotriz sea igual a la diferencia de potencial, sino va a estar en relación a la siguiente fórmula. La diferencia de potencial es igual a la fuerza electromotriz menos la intensidad de corriente por la resistencia interna. En este sentido, tendríamos dos supuestos. El primero es: ¿qué pasaría si el circuito no está cerrado? En este sentido, no existiría flujo de energía o la corriente eléctrica no podría fluir en nuestro circuito eléctrico. Por tanto, la carga no podría pasar del polo negativo al polo positivo. Todo en suma indica que no existiría intensidad de corriente. Si reemplazamos en nuestra fórmula, en nuestra relación, nos daría como resultado que la diferencia de potencial es igual a la fuerza electromotriz. Lo segundo que pasaría es si el circuito estaría cerrado. En este caso existiría corriente eléctrica, pues la carga puede pasar del polo negativo al polo positivo con normalidad. Entonces sí existe intensidad de corriente. Si reemplazamos en nuestra relación, que es la diferencia de potencial es igual a la fuerza electromotriz menos la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica, el resultado sería que nuestra fuerza electromotriz sería siempre mayor a nuestra diferencia de potencial. Conductor. Es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de cargas eléctricas. Por tanto, permite que la corriente eléctrica fluya sin más interferencias. Este tipo de resistencia es conocido como resistividad, y es de mencionar que la resistividad es indirectamente proporcional a la conductividad, lo que significa que entre tengamos una menor resistividad, pues tendremos una mayor conductividad. Analicemos un material muy usado en circuitos eléctricos, el cobre. Este material posee una resistividad de 1,72 por 10 a la menos 8 ohmios metro de resistividad. Ya que esta resistividad es muy pequeña, eso significa que su conductividad es muy grande. Por tanto, en este sentido, ya no se toma en cuenta la resistividad, ya que no interfiere mucho el movimiento de los electrones.
Los interruptores son dispositivos que sirven para desviar o obstaculizar el flujo de corriente eléctrica. Podemos encontrar una analogía entre los interruptores y los puentes elevadizos. Si un puente elevadizo está abajo, pues los vehículos podrían pasar normalmente, pero si en todo caso elevamos el puente elevadizo, pues los vehículos simplemente no podrían pasar. En ese sentido, los interruptores funcionan bajo los mismos preceptos. Cuando apagas un interruptor, lo que hace simplemente es separar los cables conductores. Esto significa que los electrones no pueden pasar del polo negativo al polo positivo, pues no tendrían el medio por donde hacerlo. En cambio, el caso contrario, si prendes un interruptor, lo que estás haciendo es conectar los cables conductores y posibilitando que los electrones puedan pasar normalmente. Los receptores son dispositivos que absorben la energía eléctrica que fluye en el circuito eléctrico y la convierten. Se puede utilizar en corriente continua principalmente de dos maneras. Con bombillas eléctricas, esto principalmente se da cuando se ofrece una resistencia muy pequeña, en esencia un filamento, por tanto cuando pasa una gran cantidad de electrones por este filamento o esta resistencia, pues la energía o los electrones tienden a disiparse y se genera calor y sobre todo luz. Se puede usar también en resistores. Es de mencionar que los resistores ofrecen una resistencia, al cual al paso de electrones tiende a generar energía calorífica. Pero esta no siempre se aprovecha, pero cuando sí se aprovecha tiene muchas aplicaciones. Cuando los electrones pasan por la resistencia y generan calor, se puede utilizar para duchas eléctricas, cocinas eléctricas y muchas otras aplicaciones. Para finalizar, vamos a elaborar un pequeño experimento de corriente continua. Los materiales que vamos a utilizar son dos pequeños bombillos, una pila, cinta aislante y un poco de cable conductor. Entonces vamos a realizar el experimento. Para ello vamos a adicionar a nuestra corriente continua algunas resistencias. Esas resistencias nos la va a dar ciertos bombillos que hemos podido adquirir. Estos bombillos es de mencionar que necesitan una intensidad de corriente de 0,3 amperios para poder funcionar. Dado esto, vamos a comenzar el experimento. Y comenzamos. Ya he ido avanzando, ya tenemos nuestros conductores conectados a nuestra pila, que en este caso vendría a ser la FEM. Es de mencionar que nuestra FEM tiene un voltaje de 1,5 voltios. Y pues tal y como lo hemos ido observando, cuando la FEM no está dentro o no está cerrada o dentro de un circuito eléctrico, pues la intensidad o la diferencia de potencial vendría a ser igual a la fuerza electromotriz. Pero ni bien nosotros cerramos nuestro circuito, o ya en sí vendría a ser un circuito, pues este voltaje o diferencia de potencial tiende a ser menor. Bajo esos preceptos vamos a comenzar nuestros experimentos. Para ello, simplemente vamos a conectar nuestra bombilla a uno de los extremos del cable conductor y otro de los extremos vamos a conectar en la parte inferior. Y podemos ver que este se enciende. Lo que está sucediendo aquí, o el fenómeno que está sucediendo, es el siguiente. Los electrones están yendo, como bien lo hemos tocado, del polo negativo al polo positivo. Se puede decir que el flujo eléctrico está moviéndose o tiene un movimiento en este sentido. Bueno, es de mencionar también que menciono que las bombillas son resistencias porque en realidad lo son. Donde podemos ver que está alumbrando en realidad es una pequeña resistencia o en realidad es un filamento. Como el filamento es demasiado pequeño y está corriendo un gran flujo de corriente eléctrica, pues simplemente lo que sucede es que como tenemos un flujo tan pequeño aquí, o el filamento o la resistencia, pues la carga eléctrica tiende a disiparse en forma de calor y, lo más importante, en forma lumínica, y se puede observar este efecto. Pero ahora vamos a ver qué sucede cuando conectamos. Igual vamos a hacer uso de esta corriente continua del mismo principio para poder poner las resistencias, pero esta vez en paralelo. Para ello simplemente vamos a conectar esta vez los dos bombillos en uno de los extremos del cable, de esta forma, con tal de que tengan que tocar la parte
inferior de cada bombilla de la siguiente manera y simplemente conectamos. Ahora, vamos a identificar algunos de los parámetros presentes en este experimento. Tenemos, por ejemplo, la diferencia de potencial y la intensidad de corriente. Para ello vamos a apoyarnos en algunas fórmulas mencionadas anteriormente. Ya tenemos establecido la fuerza electromotriz, que en este caso vendría dada por 1,5 voltios, la resistencia interna y también la resistencia de cada bombilla. Vamos a hallar ahora la intensidad de corriente con estos datos. Ya tenemos la fórmula de la diferencia de potencial es igual a la fuerza electromotriz menos la intensidad de corriente por la resistencia interna. En ese sentido podemos reemplazar la ley de Ohm a la diferencia de potencial, ya que esta sería igual a la resistencia externa más la intensidad de corriente, y pues despejaríamos solamente la intensidad de corriente. Pero nosotros no tenemos la resistencia equivalente, por tanto la buscaríamos de nuestro circuito eléctrico. En ese sentido sería sencillo de hacer, pues aplicaríamos un principio básico para sacar la resistencia equivalente, y nuestra resistencia equivalente vendría dada por un ohmio. Si lo reemplazamos en nuestra fórmula, la intensidad de corriente viene dada por 0,75 amperios, y si ello lo reemplazamos a nuestra fórmula de diferencia de potencial, pues obtendríamos que la misma es 0,75 voltios. Y bueno, los invito a que sigan descubriendo muchas cosas más en este hermoso mundo que abarca los circuitos eléctricos. Conmigo, hasta una próxima ocasión.